En los borradores de los primeros pasaportes israelíes había una línea en blanco reservada para un solo apellido, Einstein, pero él mismo se borró de esta historia. Él pudo haber llegado a ser presidente de Israel, y simplemente dijo, no. Einstein, el hombre que dio un vuelco a la física, se convirtió en símbolo del genio. El mundo lo adoraba. Y entonces le ofrecen algo de lo que la mayoría de los políticos se volverían locos de felicidad. Convertirse en el jefe de un joven estado, en un verdadero presidente. Y él se niega, tranquilo, casi como algo cotidiano, sin lucha por el poder, sin juegos entre bastidores. Simplemente dice, no soy adecuado. Admite que suena raro. Un científico que se convirtió en leyenda aún en vida. Judío que apoyaba la creación de Israel. Un hombre cuyo nombre entonces se conocía en todos los continentes. Y de repente, un paso atrás cuando le ofrecen un poder real. En esto mismo está la intriga. ¿Por qué una persona que podía convertirse en el símbolo de todo un país prefirió seguir siendo simplemente un científico y una voz pública? ¿Fue modestia, miedo, sabiduría, principio? ¿O simplemente entendía sobre el poder algo que nosotros no entendemos? En esta historia hay mucho de humano. Ningún mito sobre el genio ideal. Ante nosotros hay una persona mayor, cansada, que vivió un siglo difícil, 2 guerras, la emigración, conflictos. Y ahora debe decidir, seguir en la política hasta el final o detenerse. Analizaremos en qué momento le ofrecieron ese puesto. ¿Quién vino a él? ¿Cómo fue en realidad? Sin leyendas. Veamos qué escribía en las cartas, qué respondía a los amigos, y por qué él consideraba que no debía ser presidente. Entenderemos cómo se relacionaba con Israel, por qué criticaban a su país y por qué. Con todo su apoyo. Él no quería convertirse en su rostro. Esto no será un cuento sobre un gran genio, y una conversación bastante sobria sobre el ser humano, que entendía exactamente los límites de sus posibilidades y el precio de un gran cargo. Y detrás de esta negativa, a primera vista tranquila y sencilla, resulta ser mucho más que con un simple y educado «gracias, paso». La carta que cambió el curso de la historia. Einstein al principio simplemente se negó a firmarla. Verano de 1939. Einstein vive en Estados Unidos, en una pequeña casa en Princeton. Ya había huido de la Alemania nazi, donde quemaban sus libros en las plazas. Estados Unidos aún no está en guerra. Hitler apenas está ganando fuerza. Lo visitan personas a las que casi no conoce. Es el físico Leo Szilard y sus colegas. Ellos ya han comprendido. La física nuclear ha alcanzado un nivel tal que se puede fabricar una bomba de una potencia monstruosa. Es un hecho. En Europa no solo los científicos, sino también los militares le echan un ojo al uranio. Szilard trae la idea de una carta al presidente Roosevelt. En la carta hay que advertir: Alemania puede ser la primera en crear una bomba atómica. Hecho. Para entonces en Alemania ya se estaban llevando a cabo investigaciones sobre la fisión del núcleo de uranio. Y de ello se tenía conocimiento en el ámbito científico. A Einstein le proponen lo principal: debe poner su firma. No como un físico de la lista, sino como Einstein, el hombre símbolo. Hecho. Su nombre entonces abría puertas a donde ningún Szilard habría podido llamar por sí solo. Y aquí hay un episodio importante. Al principio Einstein se niega, no de manera grosera, pero con claridad. Dice que no quiere intervenir en una historia militar tan directa. Hecho. Según los recuerdos de Szilard, Einstein era pacifista y no quería vincular su nombre con un arma. Toda su vida se manifestó en contra de las guerras. En 1914 fue uno de los pocos científicos alemanes que no firmaron el manifiesto en apoyo de la Primera Guerra Mundial. Hecho. Entonces casi todos sus colegas se pusieron del lado del militarismo, y él se opuso públicamente. Por eso la idea de «escribamos al presidente para que construya una superbomba» le suena como una traición a sus propias convicciones. No es solo un papel. Es un paso que empuja al país hacia la creación de un arma de destrucción masiva. Einstein no teme solo a la bomba, teme su propio papel. Hecho. Ya ha visto cómo sus fórmulas, su teoría de la relatividad, se convirtieron en parte de los cálculos militares, aunque él no lo hizo personalmente. Él entiende. Si firma, luego dirán, Einstein creó la bomba atómica. Aunque en esencia eso sea falso. En la percepción pública funcionará exactamente así. Szilard no se detiene en esto. Vuelve a venir y explica los detalles.
Hecho, para entonces, los periódicos ya escribían sobre la fisión del núcleo, pero el gran público no entendía qué significaba. Los científicos, en cambio, veían una amenaza estratégica. Le dice a Einstein: Alemania ha cerrado el acceso a las minas de uranio en Checoslovaquia. Esto no es una casualidad, es una preparación. Hecho, los alemanes realmente tomaron el control de los yacimientos de uranio después de la ocupación. Einstein escucha y aún así duda. Su posición personal es sencilla. Las armas son un mal. La guerra es un mal. Él no es asesor militar. Pero hay otra realidad. Los nazis. Las leyes raciales, los campos, la persecución de los judíos. Hecho, el propio Einstein ya ha perdido la ciudadanía alemana y sus bienes a causa de los nazis. Él está entre dos miedos. Uno, que su nombre lleve a la creación de un arma monstruosa. Otro, que sin su firma Hitler obtenga esa arma primero. No es una disyuntiva filosófica. Es una elección que lo aplasta cada día. Szilard insiste en los hechos. No habla de teoría, sino de cosas concretas. Si Alemania hace la bomba primero, ninguna protesta, ninguna moral ayudará ya. Hecho, en la carta que están preparando se habla directamente de nuevas bombas de extraordinario poder destructivo. Y es precisamente aquí donde Einstein se quiebra. No en el sentido de carácter, sino en el sentido de la lógica. Llega a la conclusión de que su pacifismo es impotente si una de las partes obtiene un arma absoluta. Su negativa no detendrá nada y solo puede ayudar a los nazis. Él acepta firmar, pero eso ya es la segunda fase de la historia. Hecho, su primer no muestra que para él la intervención en la política militar no es un paso natural, sino una dolorosa excepción. Lo importante es cómo él mismo recordaba luego esta historia. Ya después de la guerra, Einstein decía que si hubiera sabido que Alemania no alcanzaría a hacer la bomba, nunca habría firmado la carta. Hecho, él la llamaba directamente su mayor error político. Es decir, la negativa inicial fue una continuación honesta de sus convicciones, y el consentimiento, una concesión ante el miedo al nazismo. No se convirtió de repente en partidario del armamento. Se doblegó bajo la presión de hechos que consideraba mortalmente serios. Esta colisión se quedará con él para toda la vida. Cada vez que le pregunten por la bomba atómica, lo seguirá la sombra de aquella carta a Roosevelt. Hecho, aunque Einstein no participó en el proyecto Manhattan, fue precisamente su firma la que, a ojos de muchos, lo convirtió en el padre de la era atómica. Y aquí nace una importante línea interior. Einstein ve cómo una sola carta lo convierte en el símbolo de aquello que él mismo temía. Comprende con qué facilidad el poder utiliza su nombre, su rostro y su firma, y luego sigue viviendo su propia vida, sin él. Esta experiencia no es un trasfondo abstracto, es un golpe real a su fe en que puede controlar las consecuencias de sus gestos políticos. Y cuando, con los años, le traigan otra carta, ya no para Roosevelt, sino desde Israel, con la propuesta de convertirse en presidente, el recuerdo de aquella firma estará con él a la misma mesa. En el informe de respuesta del Departamento de Estado ya se registra la negativa por escrito. La primera frase en la negativa de Einstein suena no como diplomacia, sino como una sentencia para sí mismo. Hecho, la carta oficial que lee el embajador de Israel en la casa de Einstein en Princeton comienza con un agradecimiento cortés, pero enseguida pasa a lo principal. Estoy profundamente conmovido, pero no puedo aceptar, para el joven Estado, que acababa de ofrecerle el cargo de presidente. No es solo una negativa, es un golpe a la esperanza de convertirlo en un símbolo vivo del país. Hecho, en la carta que más tarde se publicará, Einstein escribe directamente que no posee ni inclinación natural ni experiencia en la resolución de asuntos oficiales, pero eso es solo la capa superior. En los informes de los diplomáticos estadounidenses se registra otro motivo más. Él remite a su deber ante el pueblo judío como comunidad espiritual, y no como aparato estatal. En esencia, está diciendo, su papel es moral y cultural, no político. Hecho, desde muchos años antes de esto, Einstein se declara abiertamente no un judío religioso en el sentido ritual, sino una persona que se siente vinculada a la tradición judía y a su ética. Apoya el movimiento sionista. Recauda dinero para la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ayuda a los refugiados. Defiende los derechos de los judíos en todo el mundo. Todo esto está documentado en sus cartas, discursos y actas de reuniones. Para él,
El deber religioso es la defensa de las personas y de las ideas, y no la gestión de un ejército, de un presupuesto y de un partido. Hecho, en el propio texto de renuncia subraya que a lo largo de su vida ha prestado atención principalmente a las cuestiones de la verdad objetiva y de las relaciones humanas, y no a la técnica del poder. No es un giro elegante, sino una confesión. No cree que pueda compatibilizar su papel de crítico moral con el cargo de jefe de Estado. Para él, el presidente, incluso si es ceremonial. En cualquier caso, está vinculado a decisiones estatales detrás de las cuales hay violencia, compromisos y acuerdos secretos. Hecho, en ese periodo, el liderazgo israelí ve en el presidente más bien un símbolo que un verdadero gobernante. El poder real está en el gobierno y en Ben Gurión. Einstein lo entiende y, sin embargo, rechaza. En esto hay un sentido duro. Teme convertirse en un bonito rótulo para una política sobre la que no podrá influir, pero por cuyas consecuencias su nombre seguirá respondiendo. Hecho. En la correspondencia de aquellos años, Einstein repite más de una vez la idea de que el pueblo judío está obligado no solo a construir un Estado, sino también a conservar una tradición moral especial. De lo contrario, toda la construcción pierde sentido. Cuando se refiere a un deber religioso o espiritual, habla precisamente de esta tradición, de la conciencia y no de la ley. Para él, el cargo presidencial es un riesgo de sustituir la conciencia viva por un puesto oficial. Hecho. Un informe diplomático estadounidense sobre la reunión con Einstein señala que habló con gran pesar y subrayó su respeto por Israel, pero al mismo tiempo se mantuvo firme. Esto es importante. Él no se distancia de Israel como proyecto, se distancia del papel que podría atarle las manos. Su negativa no es un gesto contra el Estado, sino un intento de no convertirse en su cobertura moral. Hecho, Einstein ya había visto cómo una vez su firma en una carta a Roosevelt había inscrito su nombre en la historia de la bomba atómica, aunque él mismo no participó ni en los cálculos ni en la producción. Ahora le propone no una firma bajo una carta, sino una firma bajo todo un Estado. En la lógica de su biografía es la misma elección, solo que mucho más difícil. O vuelve a entregar su nombre al poder de la política, o permanece como una voz independiente, que puede criticar tanto lo propio como lo ajeno. Hecho, en el texto de renuncia escribe directamente que toda su vida ha evitado las funciones oficiales y considera que no tiene derecho a aceptarlas en una hora tan responsable. No es modestia, sino una postura. Reconoce para sí el papel de conciencia, pero no asume el papel de juez y firmante de decisiones de Estado. Para Einstein, el deber religioso consiste precisamente en no dejar que esa conciencia se disuelva en los protocolos y los discursos. Hecho, la reacción del liderazgo israelí, registrada en los documentos, es contenidamente respetuosa. La oferta del cargo presidencial que se le hizo permanece en la historia como un gesto único, y la negativa como un ejemplo igualmente único. En la práctica, esto significa una cosa: Israel seguirá construyendo su sistema de poder sin Einstein, y el propio Einstein seguirá siendo aquello que temía dejar de ser: una autoridad moral libre, que no firma órdenes, sino que dice lo que considera verdad, incluso cuando resulta incómodo para su propio pueblo. Al cabo de poco tiempo, una propuesta análoga es enviada a Albert Einstein. A Einstein le envían una carta oficial: conviértase en presidente de Israel, y él responde con una negativa. Y aquí no se trata de la edad ni de la salud, sino del miedo a volver a entregar su nombre al poder de la política. Hecho. En noviembre de 1952, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Moshe Sharet, vuela a Princeton y le lleva a Einstein una propuesta por escrito: ocupar el cargo de presidente del país tras la muerte de Chaim Weizmann. Esto es importante porque la propuesta no llega a través de rumores y periodistas, sino directamente de la dirección del Estado, como un paso formal y meditado. Hecho, en la carta de Sharet se subraya que Einstein es el judío más grande de la generación viviente, y que su aceptación será un honor para Israel y para todo el pueblo judío. Esto muestra que lo llaman no como administrador ni como político, sino como símbolo, como una bandera viva que debe estar por encima de todos los partidos y conflictos. Hecho, Einstein no da una respuesta inmediata, pide tiempo, consulta con sus allegados y discute la propuesta con personas de confianza. Según los recuerdos de su secretario, pasea por la habitación y repite que no siente que tenga el derecho de asumir un papel así. Esto es importante porque la negativa no nace de un impulso, sino de una dolorosa ponderación interna. Él entiende cuán seriamente se han dirigido a él.
Hecho, un informe diplomático estadounidense sobre la reunión con Einstein consigna que él habló de la propuesta con gran pesar y subrayó varias veces su profunda simpatía y respeto por Israel. Eso significa que no rechaza la idea misma del Estado ni reniega del pueblo. Se niega a asumir un papel concreto que, según su sensación, le ataría las manos. Hecho, el 19 de noviembre de 1952. Einstein envía una carta oficial provocación al embajador de Israel en Washington, Abba Eban, donde escribe, con cortesía pero con firmeza, que no puede aceptar el cargo de presidente. Remite a su edad, a su estado de salud y a la falta de experiencia práctica en asuntos de gobierno. Sobre el papel suena como modestia, pero lo importante es otra cosa. Él formula conscientemente la negativa de la manera más segura posible, para no perjudicar al propio Israel. Hecho, en esa misma carta señala directamente que durante toda su vida ha evitado las funciones oficiales y que no sirve para un papel que exige habilidades prácticas y una participación constante en los asuntos del Estado. Esta es la clave. No quiere convertirse de científico independiente y voz moral en hombre de Estado, ligado por la lealtad y las obligaciones. Hecho, en conversaciones personales, de las que informan diplomáticos y conocidos, Einstein habla de su deber espiritual o religioso, pero en estas palabras no incluye los ritos, sino la conciencia. Para él esto significa una sola cosa: debe seguir siendo una persona que puede decir la verdad y criticar al poder, y no una persona obligada a defender las decisiones del Estado solo porque es su rostro. Hecho, 12 años antes, su firma bajo una carta a Roosevelt había ayudado a poner en marcha el proyecto de la bomba atómica, aunque él mismo no tuvo relación con el desarrollo. Einstein decía después que se arrepintió de esa carta toda su vida y consideraba que su nombre había sido utilizado de un modo más amplio de lo que él quería. Ahora le proponen no una firma bajo una carta, sino el consentimiento para convertirse en el símbolo de todo un Estado. Y en la lógica de su biografía, esto parece una repetición del mismo riesgo, solo que a una escala mucho mayor. Hecho, Einstein entiende que el presidente de Israel, según la Constitución, es sobre todo una figura ceremonial, sin poder real. Pero precisamente eso es lo que le asusta. Una figura ceremonial con su nombre y su reputación se convierte en una pantalla ideal detrás de la cual se puede llevar a cabo una política dura, permaneciendo bajo la cobertura de una autoridad moral. Esto es importante porque él ve cómo pueden utilizar su imagen para legitimar decisiones con las que él mismo nunca habría estado de acuerdo. Hecho, en los documentos israelíes que describen esta historia se deja constancia de que la dirección aceptó la negativa con profundo pesar y respeto. Oficialmente nadie acusa a Einstein. Nadie ejerce presión sobre él ni intenta organizar un escándalo. En la práctica, esto significa que el Estado se resigna a que el judío más famoso del mundo permanezca fuera de su estructura de poder y no permita que su nombre sea estampado en el sello del Estado. Hecho, el propio Einstein, después de la negativa, no se aparta del tema judío ni rompe los contactos con Israel. Sigue recaudando dinero para las instituciones científicas israelíes. Apoya a la Universidad Hebrea de Jerusalén y participa en la discusión de los asuntos judíos. Esto demuestra que su negativa no es una huida de la responsabilidad, sino la elección de otra forma de responsabilidad. Ser una voz desde fuera, y no parte de la máquina oficial. Hecho. El resultado de este episodio queda registrado en los archivos por ambas partes, tanto en los israelíes como en los estadounidenses. En todas partes aparece la misma conclusión. Einstein se negó no porque no quisiera a Israel ni porque temiera al trabajo, sino porque consideraba su deber preservar la independencia de sus juicios. Para él, era una forma de no permitir que su nombre volviera a convertirse en instrumento de la política ajena, incluso si esa política avanzaba bajo la bandera de su propio pueblo. Paralelamente, en la correspondencia personal de Einstein se refleja el mismo rechazo. En un día cualquiera, el cartero lleva a la casa de Einstein una carta que a cualquier otra persona le habría hecho dar vueltas la cabeza. Esta carta tiene una historia concreta detrás. En 1952 muere el primer presidente de Israel, Chaim Weizmann, y el liderazgo del país busca oficialmente una nueva figura. Los dirigentes israelíes deciden ofrecer el cargo de presidente al judío más famoso del planeta, Albert Einstein, que vive en Princeton, en Estados Unidos.
Para ellos es una manera de reforzar el prestigio del joven Estado y mostrar al mundo que detrás de Israel está no solo el ejército, sino también una autoridad moral. El hecho está documentado, el embajador de Israel en Estados Unidos, Abba Eban, recibe del gobierno el encargo de ir a ver a Einstein. Le entregan el texto de una carta firmada por el primer ministro David Ben-Gurion. En esta carta se le propone oficialmente ocupar el cargo de presidente de Israel y se le promete respeto a su independencia y a su edad. Esto es importante, porque la invitación no se hace de manera informal, sino siguiendo todo el procedimiento estatal, con la observancia de todas las formalidades. Ewen llega a Princeton y entrega la carta en persona. Einstein la lee en casa, en su sala de estar, sin prensa y sin testigos de más. En los recuerdos de los diplomáticos ha quedado registrado. Primero Einstein se muestra sorprendido, luego cohibido e incluso un poco desconcertado. Le dice a Ewen que la propuesta es para él un gran honor, pero de inmediato añade que, en su fuero interno, se siente incapaz de aceptarla. Esto es importante, porque ya en los primeros minutos se inclina por rechazarla, aunque todavía no le ha dicho oficialmente no a nada. De hecho, él tiene todas las razones para responder con una negativa. Ya tiene 73 años. Tiene problemas de corazón. No le gustan las recepciones protocolarias ni las multitudes. En las cartas a sus amigos a lo largo de estos años, se queja del cansancio y de que la vida pública le quita fuerzas, pero en la conversación con Ewen casi no alude a la salud. Habla de otra cosa, de que no posee ni la experiencia ni las capacidades para un cargo político. Esto es importante, porque formula su negativa como una elección consciente y no como una simple excusa. Einstein sabe que, según la Constitución israelí, el presidente no es el principal dirigente del país. El poder real lo tienen el gobierno y el parlamento, y el presidente es un símbolo, un representante, una firma bajo las leyes. En sus notas escribe directamente que entiende que se trata sobre todo de un cargo ceremonial, pero precisamente eso es lo que le asusta. Ve el riesgo de convertirse en un bonito rótulo, detrás del cual se pueda llevar a cabo una política con la que él no está de acuerdo. Esto es importante, porque para él la función de símbolo es más aterradora que la función de gobernante real. En años anteriores, Einstein ya se había enfrentado a situaciones en las que utilizaban su nombre. Firmaba cartas contra las armas nucleares, se manifestaba a favor de la paz y luego veía cómo los políticos se amparaban en sus frases, escogiendo de ellas los fragmentos que les convenían. En su correspondencia privada se queja de que utilizan su imagen de un modo más amplio de lo que él desearía. Ahora le proponen convertirse en el símbolo oficial de todo un Estado creado por su pueblo. Para él, esto se presenta como la repetición de la vieja historia, solo que a un nivel completamente distinto, donde el precio del error será mucho más alto. Durante varios días no da una respuesta oficial, aunque su línea de conducta ya está casi definida. Se aconseja con sus allegados. Comenta la propuesta con amigos en los que confía. En las cartas y recuerdos de sus contemporáneos queda fijada una idea general. Einstein siente un deber moral hacia el pueblo judío, pero no se ve a sí mismo en el papel de jefe de Estado. Esto es importante porque muestra un conflicto interno. No se distancia de Israel, pero tampoco está dispuesto a entrar en su sistema político. Finalmente escribe una carta oficial de rechazo. El texto de esta carta se ha conservado y ha sido publicado muchas veces. En ella dice directamente que está impresionado por el honor que se le ofrece, pero que no puede aceptarlo por razones objetivas. Señala su edad, su escaso conocimiento de la práctica y de las personas relacionadas con la administración del Estado, y la falta de la experiencia necesaria. Esto es importante, porque su negativa está formulada con respeto y sin expresiones tajantes, pero bajo ellas se percibe un rechazo más profundo a vincularse con la política. El sentido interno de esta carta, los historiadores lo ven así. Einstein elige conscientemente el papel de pensador independiente y no de símbolo del Estado. Entiende que, si se convierte en presidente, su palabra será percibida automáticamente como la posición del Estado, entonces cualquier paso público suyo, cualquier declaración, pasará a formar parte de la línea oficial y no de un gesto moral personal. Esto es importante porque para él la libertad de hablar en nombre propio es más importante que la posibilidad de hablar en nombre del Estado, incluso del suyo. En los archivos israelíes ha quedado registrada la reacción de la dirigencia del país ante su negativa. El gobierno la acepta con profundo pesar y respeto.
sin presiones y sin conflicto público. Esto significa que Israel reconoce el derecho de Einstein a mantenerse fuera de la estructura del poder. Aunque políticamente habría sido ventajoso poner su nombre a la cabeza del Estado, para el joven Israel es una pérdida de una oportunidad de imagen. Pero oficialmente nadie acusa al científico de eludir su deber. Tras la renuncia, Einstein no se aparta de Israel ni del tema judío. Los hechos dicen lo contrario. Sigue reuniendo dinero para la Universidad Hebrea de Jerusalén. Participa en acciones benéficas. Mantiene contactos con científicos y figuras públicas israelíes. En sus cartas y discursos sigue resonando la preocupación por el destino del pueblo judío. Esto es importante porque muestra que él no rechaza la responsabilidad. Simplemente la elige en otra forma, como una voz libre, y no como un cargo estatal. Los documentos estadounidenses e israelíes coinciden en un mismo resultado. Einstein se negó no por indiferencia hacia Israel ni por miedo al trabajo. Consideraba su deber preservar la independencia de sus juicios y no permitir que su nombre volviera a convertirse en un instrumento de la política ajena. Para él fue una elección consciente. Era mejor permanecer cerca, pero fuera del poder, que convertirse en un sello oficial que encubriera decisiones con las que no tenía relación. En la correspondencia privada de aquella época, con amigos, colegas y afines, se rastrea el mismo motivo. Escribe que no sirve para un cargo así y que debe permanecer fiel a sí mismo. Estas cartas complementan los documentos oficiales y confirman: la renuncia a la presidencia de Israel no fue un gesto casual de un profesor envejecido, sino una decisión meditada de una persona que temía no a la responsabilidad, sino a la pérdida de su propia voz moral. En el borrador de la respuesta, él modifica manualmente la formulación inicial. Sobre su mesa hay una carta en la que ya casi lo han inscrito como presidente del país. Y él toma la pluma y tacha su consentimiento. En el borrador de la respuesta, Einstein repite primero la fórmula oficial de agradecimiento, como es habitual en la correspondencia diplomática. Pero luego ocurre lo principal. Allí donde se podría haber dejado suavemente "aceptaré", o una frase ambigua, él tacha a mano cualquier posibilidad de acuerdo e introduce una negativa directa. Esto es importante, porque no vemos un texto ya listo y pulido, sino el propio proceso. Cómo una persona se saca conscientemente a sí misma del poder. En la versión final de la carta, enviada al embajador de Israel Abba Eban el 18 de noviembre de 1952, ya no queda ni sombra de dudas. Einstein escribe que está profundamente conmovido por la propuesta, pero no puede aceptarla por razones objetivas y subjetivas. Indica directamente su edad y el hecho de que no posee ni la experiencia ni las cualidades naturales para un cargo de ese tipo. No se trata de fórmulas generales de cortesía, sino de una autoexclusión oficialmente registrada del puesto supremo del país. En esa misma carta añade otro punto clave. Dice que toda su vida se ha ocupado de asuntos relacionados con la verdad objetiva y la independencia personal, mientras que el cargo de presidente exige otras cualidades y otro tipo de responsabilidad. De hecho, traza una línea entre sí mismo y el aparato estatal, reconociendo que su manera de pensar es poco compatible con el papel de jefe simbólico del Estado. Esto es importante porque no se limita a remitirse a la salud, sino que explica una discrepancia de principios. Las correcciones manuscritas en el borrador muestran cómo endurece las formulaciones de la negativa. Los investigadores que trabajaron con los documentos de Einstein señalan que, en la versión inicial, el texto suena más suave, pero en el proceso de edición él elimina la ambigüedad y subraya el carácter definitivo de la decisión. De este modo, la negativa deja de ser un gesto de cortesía para convertirse en una declaración firme, que no puede interpretarse como una pausa o una debilidad temporal. En esta misma carta subraya por separado su actitud hacia Israel. Einstein escribe que está profundamente vinculado con el pueblo judío y que la creación del Estado de Israel es la realización de un antiguo sueño. Reconoce que esta propuesta es el mayor honor para él como judío, pero inmediatamente después de estas palabras sigue una clara renuncia al cargo. El hecho es que él separa dos niveles, la pertenencia emocional y el poder político, y conscientemente se reserva solo el primero. También habla de una incapacidad interior para desempeñar las obligaciones de jefe de Estado. Esta frase quedó fijada en el texto definitivo y es citada muchas veces en los estudios. Bajo ella se oculta no solo el cansancio físico, sino también la falta de voluntad de subordinar sus declaraciones públicas a los intereses de un solo país. Para los documentalistas es un detalle importante.
Él no dice no quiero trabajar. Dice no estoy hecho para este papel. Los archivos estadounidenses confirman que, paralelamente a esta carta, Einstein comenta la situación con sus allegados y colegas en Princeton. En estas notas y cartas repite la misma idea. Su nombre se ha intentado utilizar con demasiada frecuencia en juegos políticos, y él no quiere legalizar esto además con un cargo oficial. Esto muestra que su miedo a convertirse en una pantalla no es una invención de los biógrafos, sino un motivo real, reflejado en los documentos. La parte israelí, al recibir la carta, registra la negativa en las actas sin intentar ejercer presión. En los informes del embajador Evan en Jerusalén se han conservado las formulaciones sobre la firme decisión del profesor Einstein de no aceptar el cargo. Para el joven Estado esto es doloroso. Pero la reacción oficial es respetuosa. Esto significa que ambas partes reconocen jurídica y políticamente una misma realidad. Einstein, de forma consciente, permanece fuera de la estructura del poder. El hecho de la corrección manuscrita, donde él tacha un posible consentimiento y de su propia mano introduce una negativa con fundamentación, se convierte en la prueba clave de su posición interior. No vemos una leyenda, sino un gesto concreto. Una persona a la que se ofrece un trono borra físicamente esta opción del texto y deja únicamente el derecho a hablar en nombre propio, y no en nombre del Estado. Esta corrección en la carta queda posteriormente confirmada por los documentos de archivo conservados. La versión oficial hace agua en el momento en que por fin leemos los documentos reales y no el relato de los biógrafos. En el archivo se encuentra una carta de Einstein al presidente de Israel, Chaim Weizmann, fechada el 18 de noviembre de 1952. No es un mito ni una leyenda, sino un documento concreto con su firma, que se conserva en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en el archivo de Princeton. En ella escribe que la propuesta de convertirse en presidente es el mayor honor para él como judío. Pero justo después de esta frase sigue una negativa formulada con cuidado. Esto es importante porque el papel muestra una ruptura tajante. Él acepta el honor simbólico, pero se niega a convertirlo en poder político. En esta misma carta utiliza la expresión sobre su incapacidad interna para desempeñar las funciones de jefe de Estado. Esta formulación quedó fijada en la versión definitiva del texto y se cita múltiples veces en trabajos académicos. Oficialmente suele interpretarse como una referencia a la edad y a la salud, pero en los documentos adjuntos se ve otra cosa. Él escribe que no posee ni experiencia de gestión, ni inclinación hacia la lucha administrativa y de partido. Esto es importante, porque no alude al cansancio como a una excusa conveniente, sino que fija una discrepancia de principio entre sí mismo y el papel de presidente. Los borradores de esta carta, que se conservan en la Universidad de Princeton, muestran otro detalle. En una versión temprana deja una formulación más suave, que admite discusión. Luego tacha de su puño y letra las frases que pueden interpretarse como una prudente duda e inserta una negativa inequívoca, con énfasis en la insostenibilidad interna para un cargo de ese tipo. Esto es importante porque vemos el curso real de su pensamiento, de una cortesía indefinida a un firme no, fijado por la propia mano de Einstein. Paralelamente, en los archivos estadounidenses se ha conservado la correspondencia de Einstein con sus allegados y colegas en Princeton de ese mismo noviembre de 1952. En las cartas a sus amigos repite que no quiere que su nombre sea utilizado con fines políticos y que el cargo de presidente lo convertiría en un símbolo que encubriría decisiones sobre las cuales no podría influir. Estas palabras están documentadas en cartas personales y no en la respuesta oficial. Esto es importante porque confirma que el miedo a convertirse en una pantalla no es una interpretación tardía de los biógrafos, sino su propia formulación en la correspondencia privada. En una de las notas escribe directamente que en los últimos años a menudo intentaron arrastrarlo a combinaciones políticas, utilizando su reputación. Se queja de que cualquier declaración pública suya intentan vincularla a los intereses de alguien. Y reconoce que el cargo de presidente fijará para él el papel de símbolo nacional con una libertad de maniobra mínima. Este texto se conserva en el archivo de Princeton y se cita en investigaciones sobre sus opiniones políticas. Esto es importante porque la versión oficial sobre el anciano cansado no explica esta desconfianza sistemática hacia cualquier papel estatal. La parte israelí también dejó huellas. En el archivo estatal de Israel se han conservado los informes del embajador Abba Eban en Jerusalén, donde transmite literalmente la postura de Einstein.
En uno de los documentos aparece la formulación sobre la firme decisión del profesor Einstein de no aceptar el cargo de presidente. Allí no hay ni rastro de posteriores negociaciones ni de intentos de convencerlo. Esto es importante, porque el Estado registra no una cortés excusa, sino una negativa definitiva y meditada. En esos mismos informes, Evan describe que Einstein subrayaba su vínculo con el pueblo judío y su disposición a ayudar a Israel en el ámbito científico y público, pero al mismo tiempo rechazaba insistentemente cualquier poder formal. Los documentos muestran que él propone la cooperación como científico independiente y autoridad moral, y no como presidente. Esto es importante porque rompe la imagen de una persona que se apartó del destino de su pueblo. Él participa, pero estrictamente en sus propios términos. El detalle clave son las correcciones manuscritas en su carta de respuesta, que fueron estudiadas por los archivistas. En una de las hojas se ve cómo elimina formulaciones que dejan espacio para el cambio de opinión y refuerza el motivo de su incapacidad personal para el poder. Los investigadores señalan que el tono se vuelve más duro precisamente después de estas correcciones. Esto es importante porque no tenemos ante nosotros un gesto espontáneo de un hombre viejo, sino una decisión cuidadosamente sopesada, llevada hasta un no documentalmente nítido. Más tarde, ya después de su muerte, esos borradores y cartas entran en circulación académica y empiezan a citarse en trabajos sobre su filosofía política. La comparación de los protocolos israelíes, de la correspondencia privada estadounidense y del texto final de la carta a Weizmann muestra una y la misma cosa. Einstein renuncia conscientemente al papel de jefe de Estado para no vincular sus palabras públicas a los intereses de ningún poder. Es importante porque la explicación oficial de edad y salud deja de ser la causa principal y se convierte en una cómoda pantalla tras la cual yace un motivo completamente distinto: la negativa a vender su independencia a cambio del puesto más alto que el mundo podía ofrecerle. En los inventarios cotejados del año siguiente se registra el mismo contenido. La historia es que en los documentos israelíes está escrito negro sobre blanco: Einstein no dudó, sino que de forma tajante y definitiva dijo no al cargo de presidente. En Jerusalén se ha conservado el informe del embajador Abba Eban, donde transmite la posición de Einstein palabra por palabra. En uno de los documentos hay una frase sobre la firme decisión del profesor Einstein de no aceptar el cargo de presidente. Allí no hay notas al margen del tipo «quizás volvamos a esta conversación» o «dejemos la puerta abierta». Esto es importante porque el archivo estatal registra no una retirada cortés de la conversación, sino una puerta cerrada, sin margen para la negociación. En esos mismos informes, Eban anota que Einstein subrayaba que se sentía parte del pueblo judío y quería ayudar a Israel. Hablaba de apoyar la ciencia, la educación, las iniciativas públicas, pero al mismo tiempo rechazaba claramente cualquier cargo formal. Esto es importante, porque los documentos muestran que él no huye de Israel, huye del poder, y de antemano traza una línea. Está dispuesto a servir con sus actos y con su nombre, pero no está dispuesto a convertirse en un jefe político. Los archiveros encontraron en su carta de respuesta unos borradores con correcciones manuscritas. En una de las hojas se ve cómo tacha frases suaves que podrían haber dejado la esperanza de hacerlo cambiar de opinión y las sustituye por formulaciones más duras sobre su incapacidad y su falta de deseo de ocupar ese cargo. Los investigadores señalan que en la versión temprana suena más cortés y difuso, mientras que en la versión final aparece un punto definitivo. Esto es importante porque se ve el propio proceso. Él no suaviza la negativa, sino que conscientemente la hace más firme e inequívoca. Cuando estas cartas se publican por primera vez, incluso en recopilaciones de su correspondencia, el texto se compara con los protocolos internos israelíes. El contenido coincide, él agradece la confianza, habla de su vínculo con el pueblo judío y vuelve a subrayar que no es adecuado para el papel de jefe de Estado, ni por su carácter ni por sus convicciones. Esto es importante, porque desaparece la versión de la distorsión en la transmisión. Distintas fuentes, a ambos lados del océano, registran una y la misma línea. En los archivos también se encuentran cotejos con sus cartas personales a amigos en Estados Unidos del mismo periodo. Allí explica que no puede asumir un papel político porque eso lo privaría de la libertad de decir lo que él considera correcto y no lo que necesita el Estado. En la correspondencia aparece el motivo del miedo a convertirse en un símbolo tras el cual se ocultarán decisiones concretas del poder. Esto es importante porque sus palabras personales coinciden con las oficiales y muestran un motivo profundo.
Él teme no a la carga, sino a la dependencia. En los registros israelíes del año siguiente, donde se hace balance de las relaciones con Einstein, vuelve a fijarse la misma fórmula. Rechazo decidido de cualquier cargo oficial con el mantenimiento del apoyo a proyectos científicos y sociales. Allí enumeran su participación en la recaudación de fondos, en llamamientos públicos, en el apoyo a universidades, pero ni una sola vez mencionan intentos de volver a la idea de la presidencia. Esto es importante porque el propio Estado reconoce, el tema está cerrado, la persona sigue siendo aliada, en los análisis de sus opiniones políticas, que aparecen ya después de su muerte. Los investigadores remiten directamente a estos documentos. Muestran que la renuncia a la presidencia se inscribe en la misma línea que sus transcripciones de discursos contra el nacionalismo agresivo, contra la militarización y contra la estricta disciplina partidaria. Los estudiosos vinculan estos hechos y concluyen: temía que el cargo de presidente le exigiera defender decisiones con las que no estaba de acuerdo. Es importante porque la propuesta de la dirección israelí deja de parecer simplemente un honor para el viejo profesor y se convierte en una prueba de conservación de la conciencia personal. Así, en el conjunto de protocolos secos, cartas personales y borradores de respuesta, se traza una única línea recta. Einstein elige conscientemente el papel de voz libre en lugar del cargo que lo convertiría en un signo del Estado. Y esto ya no es la leyenda sobre la modestia del genio, sino la decisión, registrada en los archivos, de una persona que prefirió la influencia sin puesto de poder a un puesto sin libertad interior. Al comparar dos libros de actas independientes, se detecta una coincidencia. Einstein no solo rechazó ser presidente de Israel, sino que además dejó por escrito qué es exactamente lo que teme de este cargo, en una carta personal, escrita en paralelo a la respuesta oficial. Dice directamente, el papel político le privará de la libertad de decir lo que él considera correcto. No es una figura retórica, sino una formulación concreta tomada de la correspondencia. Explica que teme convertirse en un símbolo detrás del cual las autoridades podrán ocultar sus decisiones. Esto es importante porque aquí no hay ni una palabra sobre cansancio de un anciano ni sobre formalidad. En el documento se ve claramente, su principal temor es la dependencia de la línea estatal. En otra carta, dirigida a un amigo cercano, repite el mismo motivo, pero ya con más dureza. Escribe que no quiere convertirse en una vitrina de la política, que le resulta interiormente ajena. Los investigadores citan esta carta por una copia de archivo, donde la fecha figura ya después de que la historia con la presidencia apareciera en los periódicos. Esto es importante, porque él no cambia de posición ni siquiera bajo la presión del entusiasmo público. Permanece en el mismo punto. Ningún cargo oficial. Si exige lealtad y no una palabra honesta. En los inventarios archivísticos israelíes del año siguiente hay un informe sobre los contactos con Einstein. En él se consigna con sequedad: rechazo decidido de cualquier cargo oficial manteniendo el apoyo a proyectos científicos y sociales. Esta no es la formulación de un periodista, sino de un funcionario que hace un balance. Allí se enumeran sus consentimientos para participar en la recaudación de fondos, sus cartas en apoyo de las universidades israelíes, sus llamamientos a las comunidades judías de Estados Unidos. Pero no hay ni una sola línea que indique que alguna vez hubiera pedido volver al tema de la presidencia. Es importante porque el propio Estado reconoce, el escenario político está cerrado, solo queda la cooperación sin cargos. En la correspondencia entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y la misión en Washington, se conservó un resumen interno. Einstein subrayó su falta de deseo de vincularse a ninguna función política oficial. Esto no se publicó entonces en la prensa. Es un documento interno de servicio. En él no hay fórmulas elegantes, solo una constatación. Esto es importante, porque tras la fachada de la propuesta honorífica, se ve el contenido real de las negociaciones. Él no regatea por condiciones. Simplemente se sitúa fuera de la estructura política, en uno de los borradores de su respuesta, que se conserva en el archivo de Princeton. Einstein primero escribe la frase sobre la falta de experiencia en la política práctica, y luego añade en el margen, y la limitación de la libertad moral. Esta anotación está tachada, pero se puede leer. Los historiadores destacan precisamente este pasaje, porque en la carta oficial definitiva quedó solo la versión suavizada sobre la edad y la falta de cualificación. Esto es importante porque el borrador interno muestra el verdadero acento. Le preocupa no solo la competencia, sino la posibilidad de conservar la propia conciencia. Después de su muerte,
Los investigadores publican un análisis de sus textos políticos y vinculan directamente su rechazo a la presidencia con sus intervenciones contra el nacionalismo agresivo y la militarización. En estos trabajos se citan no solo los famosos artículos de Einstein, sino también esas mismas cartas de archivo sobre la renuncia. Los autores escriben que para él, el cargo de presidente habría significado la obligación de apoyar públicamente decisiones con las que podía no estar de acuerdo. Esto es importante, porque la renuncia al puesto se inscribe en una larga línea de sus actos y no parece un único gesto extraño de un viejo científico. En una de las entrevistas de posguerra, cuya transcripción también fue a parar al archivo, Einstein dice que cualquier cargo estatal convierte a una persona en parte de un mecanismo. La entrevista está fechada antes de la propuesta de la presidencia, pero en el epílogo los editores ya relacionan estas palabras con su futura negativa. Esto es importante, porque su actitud hacia el poder se había formado de antemano. La propuesta de Israel encajó en un sistema de ideas ya elaborado, y no lo creó. Si se comparan dos fuentes independientes, los informes archivísticos israelíes y las cartas personales de Einstein, aparece la misma fórmula: está dispuesto a ayudar, a intervenir públicamente, a recaudar dinero, a dar su nombre a proyectos, pero no está dispuesto a ocupar ningún cargo político oficial. No se trata de una frase aislada, sino de un motivo recurrente en distintos documentos. Esto es importante porque desaparece la versión de una decisión casual, emocional. Surge una línea de conducta clara, fijada en los documentos. Así, a través de frases secas en las descripciones, formulaciones cuidadosas en los borradores y confesiones directas en la correspondencia personal, se manifiesta una y la misma conclusión. Einstein renunció conscientemente a convertirse en un símbolo del Estado para no perder el derecho a hablar contra el poder cuando lo considerara necesario. Y eso ya no es un mito sobre la modestia, sino una decisión documentada de una persona que eligió la libertad de voz en lugar de un hermoso trono. En los inventarios posteriores de distintas instituciones se señala el mismo registro. La versión oficial se desmorona en el momento en que uno abre no los discursos bonitos, sino los documentos reales de los archivos. En el Archivo Estatal de Israel se conserva una copia de la carta de Einstein del 19 de noviembre de 1952, aquella misma respuesta a la propuesta de convertirse en presidente. En las biografías publicadas suelen citar solo la parte cortés, la edad, la salud, la falta de experiencia. En el texto completo hay además otra frase: escribe que no posee ni capacidad natural ni experiencia en el trato con la gente y en el desempeño de funciones oficiales. Esto es importante, porque separa la autoridad personal del científico del papel de la persona obligada a representar al Estado y sus decisiones. Junto a ello, en el mismo expediente, se encuentra una nota de servicio del embajador de Israel en Estados Unidos, Abba Eban. En ella informa a Jerusalén que Einstein experimenta profundas dudas respecto a la compatibilidad del cargo de jefe de Estado con su posición independiente. Estas palabras no aparecieron en ninguna crónica oficial. Esto es importante, porque no tenemos ante nosotros una leyenda de biógrafos, sino una sensación registrada por un diplomático. El científico teme perder su independencia, y no simplemente está cansado por la edad. En otro documento, en una nota de Moshe Sharet, entonces ministro de Asuntos Exteriores, se dice claramente al discutir la candidatura de Einstein: la dirección entiende que él será una figura simbólica, desprovista de un poder ejecutivo real. Es un texto administrativo seco, no una reinterpretación periodística. Esto es importante, porque oficialmente le ofrecían un cargo casi decorativo. Pero dentro del gobierno ya contaban con utilizar su nombre como un escudo para las decisiones tomadas por otros. En una carta personal a Kurt Blumenfeld, uno de los líderes del sionismo alemán, Einstein, aún antes de la creación de Israel, admite que teme el dominio de un nacionalismo estrecho y advierte sobre el riesgo de que el Estado judío se convierta en una potencia militar más, entre otras. Esta carta será publicada más tarde, ya después de su muerte, pero el original se conserva en el archivo. Esto es importante, porque su desconfianza hacia una línea nacional dura quedó registrada mucho antes de la historia con la presidencia. Unos años después de la negativa en la Universidad Hebrea de Jerusalén, aparecen las primeras publicaciones de su correspondencia política. Los editores ponen en relación de forma directa sus cartas contra la militarización de Israel con aquella misma negativa. En los prólogos escriben que aceptar el cargo de presidente habría significado para Einstein respaldar decisiones contra las cuales él se manifestaba en su correspondencia privada.
Esto es importante porque el vínculo entre la negativa y sus inquietudes políticas no surge de las conjeturas de los publicistas, sino de una edición académica basada en documentos, en la transcripción de uno de sus discursos de posguerra, hallada en el archivo de la Universidad de Princeton. Einstein dice: cualquier cargo oficial convierte a una persona en parte del mecanismo y no en su crítico. En aquel momento aún no se hablaba de la presidencia de Israel. La fecha es de varios años antes de 1952. En el comentario a la publicación, el editor subraya que estas palabras coinciden por completo con la motivación de su negativa a encabezar el Estado. Esto es importante, porque la idea de mantener distancia del poder era para él un principio, y no una justificación en la vejez. Si se reúnen los protocolos israelíes, la correspondencia diplomática y sus cartas personales, aparece un esquema que se repite. Está dispuesto a ayudar al pueblo judío como científico, como figura pública, como recaudador de fondos e ideas, pero rechaza de manera consecuente cualquier poder formal. En una de sus cartas escribe directamente que no aceptará ningún cargo político oficial en ningún país,